Etorriak izan zaitezte Donostia Zinemaldiko azken egunera. Buenos días y sed bienvenidas a la última jornada del Festival de Cine de San Sebastián. Good morning and welcome to the last day of the San Sebastian Film Festival. Gaur kafe bat hartuko dugu Ulises film japoniarraren zuzendariarekin, Hikaru Ubagawa, eta filmeko aktorekin, Enaitz Zulaika eta Izumi Ishii. La película se estrenó ayer en la sección Zabaltegui Tabacalera, tras su paso por la competición de primeras obras del Festival de Marsella y su anterior estancia por Ikusmira Berriak, la residencia artística del Festival de San Sebastián, Tabacalera y Elías Querejeta Cine Escuela, escuela donde, de hecho, Hikaru hizo sus estudios también. Bueno, un poco comenzando por donde empezamos ayer el coloquio también, ¿no? A ver si nos puedes contar este viaje desde tu estancia en Madrid, los estudios en Madrid y el rodaje del primer capítulo, ¿no?, que pertenece a ese inicio de la película, y cómo después sigue el viaje, tanto tuyo personal como de la película, y cómo lo interrelacionas con la obra de Ulises. Sí, bueno, yo me mudé a Madrid para estudiar cine en una escuela que había en ese momento, en 2020, no, 2019 de hecho, me mudé a Madrid. Y ahí encontré a Aleftina y Dimitri, son como protagonizan la parte que yo filmé en Madrid. Y bueno, filmando a ellos, como que me ocurrió la idea de este proyecto como una chispa, porque primero como filmaba ellos su vida cotidiana de una manera documental, muy observador, pero de pronto como me abrí de esa manera de filmar, entonces, pero como conversando con ellos, como había muchas cosas que me interesaba mucho filmar, pero no conseguía. Entonces, y también en ese momento, como tenía mucha sensación de desarraigo, y empecé a leer la Odisea de Homero y conectó los personajes de la Odisea con ellos, con Aleftina y Dimitri. Y entonces, sí, y me pareció como interesante o también como divertido sería como filmar a ellos como una vida cotidiana, pero superponiéndolos en los personajes de la Odisea. Y curiosamente es como justo lo que hizo Joyce en su novela Ulises, ¿no?, que ya había leído muchas veces y me gustaba mucho. Entonces eso también me justificó como esa idea y también ese espíritu libre que él tenía. Y así como empezó a pensar este proyecto, y la parte de Madrid que yo filmé era como una recreación de la vida cotidiana de ellos. Y después, bueno, terminó la etapa de Madrid y yo vine a Donosti y entré en Elías Querejeta Cine Escuela para desarrollar este proyecto Ulises. Y pensándolo, bueno, encontré a Enaitz y también pareció un poco un personaje de la Odisea de alguna manera. Y además tenía Izumi que ya nos habíamos conocido desde hace mucho tiempo. Y de hecho como que él protagonizó mi primer cortometraje que hice cuando era estudiante de la universidad. Y sería como que me gustaría que él volviese a la película, que va a ser muy importante en mi vida este proyecto, ya lo sabía, entonces como que era como para mí como memorial su estancia, su presencia en la película, ¿no? Entonces, bueno, invité a Izumi a que venga y conociera a mis amigos de Donosti y filmar. Y ahí como, bueno, surgió ese rodaje y filmamos como otra manera que inventamos un poco filmar
sí, filmar una escena al día y ver el material y pensar lo que queremos filmar al siguiente. Y ahí como filmamos de esa manera durante, no sé cuántos días, como 10, por ahí, 10 días. Y volví y después de ese rodaje de Donosti, como que me interesaba mucho filmar Japón, como el paisaje de Japón. Entonces estaba pensando realizar una pieza en Japón y en ese momento surgió el fallecimiento de mi abuelo. Y eso también conecté un capítulo muy concreto de la Odisea. Entonces como que apropiando un poco lo que está pasando en mi vida para relacionar con la Odisea, ¿no? Ahí como estaba, bueno, Ulises como que la Odisea me estaba acompañando también, tanto Ulises como la Odisea, para poder pensar y ver mi entorno de una manera un poco particular quizás. Es verdad que en la película va tocando como varios temas muy concretos como el amor, la pérdida, pero hay uno que permea a todos, que es justo lo que acabas de comentar, ¿no? El sentimiento de pertenencia, el hogar, y lo hace filmando fragmentos de vidas reales, ¿no? Y en este sentido yo quería preguntar a Enaichi y a Izumi, vosotros que, bueno, básicamente decimos ayer, ¿no? Los personajes toman vuestros nombres, sois vosotros en pantalla y el estilo observacional hace que parezca que está rodando casi Hikaru una escena privada vuestra, ¿no? Yo quería preguntaros cómo habéis hecho este trabajo tan naturalista, si hubo ensayos, cómo os integrasteis en la película, ¿no? 映画の中で自分で、俳優として出てるんですけれども、かなり自然のままで演じている感じがするんですけれども、どうやってその会話のリハーサルしてたりとか、どこまで石井さん自身俳優としてではなく石井さん自身の部分は演じている時に映画に入っているかどうかとの質問なんですけれども。今回の撮影で、こういうセリフをもらって演技をするみたいな瞬間は確かほとんどなくて、一応僕自身が映画に出るっていう、それだけじゃなくて光監督が作ったシチュエーションだったり設定みたいなフィクショナルなものの上に石井泉本人が乗っかって、そこでどういうふうに人と接するかっていうことを主にしていたので、もちろん演じる部分もありましたし、それは特に自分の住んでいた家について話すシーンで、あそこは何度かリハーサルをしながらどういうふうにどういう話をするのかっていうのはある程度固めて撮ったものだったので、あそこを即興的に喋るみたいな形では撮影はしてなかったですね。でも他のシーンはかなり自分としてその場その場で出る言葉を喋ったっていうふうに作っていきましたね。Los diálogos que nosotros hicimos no fueron decididos previamente de una forma estricta, por decirlo de alguna forma. Fue el director el que nos puso en escena y nos dijo, bueno, quiero que vosotros os sintáis libres aquí para hablar de lo que hablaríais en una situación normal en este caso, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Entonces la mayoría de los diálogos son bastante naturales y no tuvieron un ensayo previo. Entonces en ese sentido sí que hay una parte del personaje que es muy mía, ¿no?
Por supuesto, también hay otra parte en que estoy actuando, ¿no? Por ejemplo, la parte en que hablo sobre la casa, sobre mi casa, esa parte no es real, no es mía propia, sino que es una actuación y ahí sí que hay una decisión más de qué tipo de cosas íbamos a hablar, ¿no? Y en ese sentido el director nos guió, pero en términos generales realmente fueron unas escenas muy naturales, que surgieron, los diálogos son muy naturales. Bai, gure aldetik nik uste dut zeukala zerbait, hori esan duguna, grabatzeko modua ere oso desberdina izan zen, egiten genuen estena bat, gero batzen ginen talde osoa ikusten genuen, eta horrekiko ea zer esan nahi genuen, pertsonaietatik zer esan nahi genuen, edo hurrengo estena zein izango zen, eta uste dut orduan badaukala guretik ere momentutxo hori, eta gero plano luzeetan grabatzeak baimentzen duen improviseketa lasaia. Como para finalizar con una pregunta grande y un poco abierta también al final, ayer comentábamos esta traducción estilística que hay, ¿no?, entre la novela y entre tu película, en la que si Joyce hacía esta cosa paródica de utilizar un estilo para cada capítulo, un poco sucede también en la película, ¿no? Esta idea de empezar con lo observacional, meter elementos de ficción para luego retomar de nuevo un retrato pausado, ¿no?, observacional. Quería preguntarte por qué esta experimentación en las formas o por qué te apeteció hacer esto y luego hacia el final si crees que la literatura también te va a seguir acompañando, no concretamente Ulises ni quizá una obra tan magna, no tan grande, pero si crees que la literatura se va a interrelacionar con tu cine en un futuro. Bueno, en cuanto a la forma, para mí como este proyecto Ulises era un lugar donde hacer un experimento que yo me apetecía hacer cinematográficamente. Entonces, bueno, el primer capítulo surgió de una manera así como muy... porque tampoco tenía recursos para poder jugar. Entonces, quizás una parte más como de montada, digamos. Y después, a partir del segundo y tercer episodio de la película, sí que teníamos como más recursos de gente y ¿no?, las máquinas, ¿no? Y de hecho, sí, como hizo Ulises en su novela, Joyce hizo en Ulises, justamente como ese juego que hace la voz que está cambiando todo el rato y me gusta muchísimo ese estilo de Joyce. Entonces quería practicar eso que me interesaba mucho a través del lenguaje cinematográfico. Y también tiene que ver con que cada episodio, como realizamos en diferentes lugares, entonces los equipos también son diferentes. Entonces, bueno, como que reuníamos los amigos donde estaban en ese lugar. Eso obviamente como cambia el estilo de la pieza. Porque sí, como los cinematógrafos del episodio son diferentes, entonces eso refleja mucho el cambio de la imagen, encuadre, la composición. Y también cambia los actores, eso también cambia el ritmo de la película. Y todo creo que como hicimos con diferentes personas, eso naturalmente cambió la forma de una manera quizás ingenua. Y la relación con la literatura sería... Sí, a mí me gusta mucho la literatura y trabajar de la literatura. Y me parece muy... como que tiene mucho que ver con el cine, ¿no? Con ese punto de vista y la voz para contar una historia. Y eso bastante... También para hacer cine tenemos que pensar mucho en esos aspectos para contar. Y
pero como hacer, bueno, el cine es una experiencia que no puede, como no para realizar como la literatura que hace. En este caso muy diferente, pero hay como un base muy común para mí. Y también, bueno, al realizar esta película, no solamente Ulises y la Odisea que me ha influido, sino hay otras novelas que eran bastante importantes al realizarlo. Y una era La insoportable de la levedad de ser, de Milan Kundera, y hay un capítulo de diccionario, creo que sí, el diccionario de algo, ahora no me acuerdo, pero es un diccionario de ponen palabras y tienen definición para cada personaje, y son definiciones que son completamente contrarias entre los personajes, ¿no? Entonces, antes de realizar como ese episodio de Donosti, hice este diccionario como hizo Kundera para un poco orientarme a dónde quería ir la película. Y como así como se puede utilizar como recursos esa escritura, no solamente por el formato de guión formal, sino más como una escritura libre, pero sirve para hacer la película. Y creo que eso es bastante guay e interesante. Pues muchas gracias por las respuestas, pero también por la película. Eskerrik asko ere gurekin egoteagatik. La película se estrenó ayer en Zabaltegui, con lo que hoy le van a seguir unos pases más y os invitamos al cine a ir a verla. Y por el momento os vamos a dejar con unas imágenes de la película. ¿来るのかな？もうすぐ来るんじゃない？